Nos atiende Julián Domínguez, hombre del peronismo del interior de la provincia de Buenos Aires, Chacabuco, y con una participación fluida en diferentes ámbitos de la gestión pública a nivel nacional, en el Congreso de la Nación y demás, conocedor de adentro del peronismo. Vamos a ver qué piensa de esta situación. Domínguez, ¿cómo le va? Buen día. Albino Aguirre y Luciana Lanzi, los saludamos por FM Cielo. ¿Qué tal, Albino? Un gusto en volver a escucharte. Es Buenos días, cierto. Luciana, un gusto. Un gusto. Hace rato que no hablábamos, Julián. Bueno, nada, casi como que en la presentación que lo escuchaste está la invitación que te proponíamos hacer. ¿Qué pasa con el peronismo, digamos, en este tire y afloje en el que parece que ahora hay alguna certeza, que no es una certeza para nada menor, que es la determinación de Cristina de jugar en las elecciones de la provincia? A ver, en Chacabuco hace mucho frío, no sé cómo estará en La Plata, pero Está, está agradable, con mucha En humedad. Chacabuco está fresco. En el interior ya Y empezaron estamos a caer pasados por heladas, sí. agua. Y estamos pasados por agua. Y de paso, te paso el chivo, sería importantísimo para el interior de la provincia de Buenos Aires que el gobierno nacional termine las obras del Plan Maestro del Río Salado, que la Sí, dejaron a mitad de camino. Quedó sí. Forma retenida el parte de la deuda. agua en esa zona. ¿Cómo? Quedó Claro, retenida el claro, agua en viene, esa zona. Luciana, viene el agua de Córdoba, viene el agua de Santa Fe, a partir de la salida por Trenquelauque, en Peguajó, Carlos Casares, 9 de julio, hasta Bragado, se produce un embotellamiento de agua, una acumulación de agua, y también de nuestra zona. Eso permitió ordenar el transcurso del agua y recuperar tierras productivas, el Plan Maestro del Río Salado. Sí, Si no, nos hubiesen recuperado casi 7 millones de hectáreas que son productivas, que hace 15, 20 años solamente servían para la ganadería en épocas donde no había lluvia intensa, y hoy son ganadería y agricultura. Algunas cosas buenas que pasaron en nuestra provincia y que es necesario retomarla por el bien de la generación de la riqueza del interior de la es provincia. un plan Aprovechando esto, maravilloso eso, digo, ¿no? Para aquel que está del otro lado escuchando esto, el plan maestro integral de la cuenca del Salado es maravilloso porque la provincia de Buenos Aires tiene la particularidad de que de manera ciclotímica sufre de inundaciones o sequías y atiende esta cuestión, digamos, cuando las inundaciones requieren que escurra el agua, que pueda fluir. Y eso estaba en algún momento, digamos, considerado en términos de la ejecución de la obra por etapas. No sé sinceramente en qué etapa habrá sí, quedado, ¿no? sí, faltan las últimas 2 etapas. Eh, Esto es importante porque fue una obra de la Universidad de La Plata, de técnicos alemanes especialistas en la recuperación de tierras. La gestión Dualde lo planificó, primero Antonio Cafiero, después la gestión Dualde lo planificó, y yo, siendo ministro de Obras Públicas, en aquel momento de la crisis del año 2000, creamos el instrumento del impuesto a los combustibles para la ejecución de la obra, que en gran parte se hizo y que el gobierno nacional en este momento paró por completo. Creo que es determinante, sobre todo para la recuperación de tierras que aumentan su valor productivo. Por supuesto que después de 40 años hay que volver a recalcular, pero son las cosas que se pensaron, nos pusimos de acuerdo los bonaerenses y se empezaron a poner en marcha y se ejecutaron, y hay que terminarla. Estos son los grandes consensos democráticos que recuperan producción y progreso para las regiones de nuestra provincia. Vuelvo a tu pregunta. No, Vamos. quería hacer esta reflexión porque nos pasamos por agua los últimos días. En Chacabuco llovió 1000 milímetros en los 5 últimos meses, más de lo que llovió, de lo que llueve todo un año, y en 24 horas cayeron 400 milímetros. De no haber estado canalizada la ciudad como lo canalizó el intendente, ni bien arrancó, lo hubiésemos pasado muy mal. Eh, a ver, para mí es una alegría como peronista que la persona que mayor intención de voto tiene en la región de mayor población de la provincia de Buenos Aires, como es la tercera sesión electoral, Cristina, se haya presentado. Creo que no fue ninguna novedad para nadie. Te diría, algo deseable para ser competitivo y poder ponerle un freno a Milei en dirección de lo que planteó el gobernador en su último discurso. Se trata de ponerle un freno a Milei con los dirigentes que puedan recrear la confianza electoral de cara al desafío que tenemos por delante. Se trata de construir un límite democrático, institucional y republicano a mi ley para recrear una propuesta de futuro. Tenemos que volver a liderar la visión del futuro, y solamente vamos a poder liderar una visión de futuro si en Buenos Aires
podemos ponerle límite a esta política extractivista, esta política de entrega de la decisión nacional, de la autodeterminación del país, y volver a construir una esperanza de futuro, soñar con un futuro. Ahora, si no le ponemos límite en lo electoral, en lo institucional, en las instituciones de la República que puedan sentirse que hay una oposición que hace contrapeso, el gobierno de Milei no solamente va a desarmar la institucionalidad en la Argentina, sino las capacidades de definir un destino común, y vamos a ser una colonia de Trumps. Ahora, Julián, como conocedor del paño, digamos, naturalmente de uno y de otro sector, ¿ves que están las condiciones dadas como para que haya? Porque uno los escucha, nosotros hablamos obviamente con referentes de un lado y del otro, y todos apuestan a la unidad, casi como el motivador común, digamos, que tienen, sobre todo de cara a las elecciones que se vienen, sobre todo particularmente por lo que se discute por estas horas en la Argentina. Pero después, en el momento de la integración, de definir la fórmula, de integrar las listas, vaya a saber qué es lo que traba esa discusión, al punto de que estamos todos ayer, che, finalmente lo llamó, no lo llamó, hablaron, no hablaron. Hay medio como un cortocircuito que no genera mucha expectativa de que vaya a haber alguna unidad en la provincia de Buenos Aires del peronismo, o de mínima que genera alguna duda acerca de cómo será esa unidad. A ver, yo como militante, 18 años tenía en el 83, un poquito más. Fui al sur movilizado por el conflicto de Malvinas. Yo soy de la generación de la democracia, por lo tanto, milité en el peronismo, milité en mi adolescencia en la iglesia cuando se abrió la democracia en el peronismo. O sea, tengo todo el recorrido del peronismo y de la democracia interna del peronismo vivido de diferentes maneras estos 40 años, pero siempre militando y muy cerca del proceso interno del peronismo. Primero elegimos para la tercera a la persona más representativa, que es Cristina. Segundo, yo lo escucho al gobernador públicamente y hablo con la expresidenta de la República en las reuniones partidarias y en forma privada, y ambos dos no coinciden un destino que no sea junto. Por lo tanto, eh, te diría que es una obligación de época de ambos, primero Cristina porque preside el Consejo Nacional del Partido Justicialista, y el gobernador porque lidera la provincia más importante, de que en Buenos Aires se vuelva a construir una vuelta de obligado que le ponga el límite al gobierno de Milei. Si no, la política no tendría ninguna razón de ser. Yo creo inexorablemente, no solamente creo que vamos a construir una buena propuesta desde el peronismo, sino que estoy convencido que el gobernador, con la dirigencia que tenga responsabilidades dentro, van a tirar una propuesta de frente abierta a otros sectores, porque solamente con el peronismo junto en una lista no alcanza. ¿Y cómo imaginás el eventual acuerdo que pueda haber, digamos, como para unificar estas dos posiciones dentro del peronismo? ¿Con algún referente más representativo de algún otro espacio liderando la primera, que es la otra gran sección electoral en términos de densidad poblacional, o distribuyéndose, qué sé yo, la cabeza de lista en el resto de las secciones del interior? ¿Cómo lo ves? A ver, déjame decirme una cosa, eh, para aprovechar las enseñanzas de, del Papa Francisco. Él decía, eh, en 4 principios antropológicos, que terminaba diciendo: para la Argentina la unidad es superior al conflicto, los 4 principios que todos conocen. Él decía que la unidad es la del poliedro, la del poliedro, la de un triángulo. Si le falta una de las partes, no es la forma. Bueno, primero creo que eso, hay que, nuestros dirigentes tienen las condiciones y los atributos para integrar a todas las partes y construir una unidad donde se sienta que es justa la representación que cada uno tiene para aportar lo mejor de sí. Lo importante, esta es una etapa cuantitativa, la electoral, por lo cual eh, tendrán la responsabilidad, quienes hoy le toca conducir los diversos sectores del peronismo, de elegir las personas que sean más competitivas en términos electorales y puedan convocar a la reconstrucción de una mayoría que desde Buenos Aires le ponga límite
a este gobierno nacional y a sus consecuencias. ¿Y qué Vos fíjate que chances estamos... le ves al Sí, peronismo en este contexto que estamos atravesando? Porque hay mucha especulación, bueno, mucho recuerdo histórico acerca de cómo le ha ido generalmente al peronismo, a veces en elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires, casi como que se está rearmando la oferta opositora, que es el oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires, en el marco de algún acuerdo medio inexplicable, porque se han dicho de todo, pero jugando juntos entre la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué chances ves de un triunfo real y concreto del peronismo para las elecciones que se vienen? te imaginás que como miembro del Consejo de Partido, eh, yo creo en la política como un instrumento para recrear lo mejor de cada uno en este momento que tiene, y el peronismo tiene la responsabilidad y la obligación de ganar. Vos fíjate que en Buenos Aires nosotros seguimos arrastrando como una deuda histórica de esta provincia la entrega que hizo el radicalismo de los derechos de coparticipación que renunció la provincia, y esto a lo largo de la historia se ha visto reflejado en un estrangulamiento de la capacidad de autodeterminación de Buenos Aires, la provincia que más aporta al Producto Bruto Interno de la Nación, es la provincia que menos ingresos tiene, y en un momento, en un presidente unitario que solamente trabaja para el sistema financiero, que está estrangulando a Buenos Aires, le está quitando los fondos en educación, los fondos en salud y sobre todo en la infraestructura. Hoy más que nunca el peronismo tiene que volver a ganar y volver a reencarnar un mensaje que sea de progreso, que sea de crecimiento, que sea de desarrollo, que sea de recuperación de las capacidades que nuestras comunidades tienen. Nuestro pueblo bonaerense puede aportar mucho más a la riqueza del país si la nación nos libera de las cadenas que nos ató hace muchos años. Por lo tanto, yo creo que el peronismo tiene la obligación de ganar y liderar un nuevo pacto federal en la Argentina que recree la capacidad y la provincia de Buenos Aires como columna vertebral del federalismo. Vamos a ganar, tenemos que trabajar para ganar, y esa es la responsabilidad que nuestros afiliados demandan del peronismo. Julián, la última te va a hacer Luciana, que es un tema también candente, tapa de los diarios, por perfil. Vos sos casi como un representante dentro del peronismo digamos, de las situaciones, de la problemática del campo, ocupaste cargos en ese sentido, has sido ministro de Agricultura y demás, y hay un tema candente que se discute por estas horas. Sí, le queríamos preguntar, Domínguez, ¿qué reflexión tiene respecto a estas versiones cada vez más fuertes de que saldría un decreto para reestructurar el INTA y, entre otras cosas, perdería su autarquía? Bueno, los centros regionales desaparecerían, se unificaría con el INTI. Usted fue ministro de Agricultura de la Nación. Bueno, entiendo que debe tener una reflexión sobre el rol que cumple este instituto en el país para la agricultura. Luciana, yo soy parte del Instituto del IDA, Instituto de Desarrollo Agropecuario Argentino, y nosotros desde hace bastante tiempo venimos haciendo declaraciones a la opinión pública. Nos hemos juntado todos los ministros de Agricultura, los últimos 7 ministros de Agricultura, hicimos un documento público la semana pasada. Yo creo que forma parte del desconocimiento, y el desconocimiento de las realidades, de cómo funciona el INTA, de los centros experimentales, el rol que tienen los campos como centro de desarrollo experimentales de los procesos de investigación, y la transferencia después a los productores, el impacto en favor de los productores. Cuando uno desconoce eso y presume conocer, se constituye en una estupidez. Bueno, el ministro de Modernización sobre el tema del INTA está diciendo pavadas porque desconoce la realidad del INTA, desconoce el rol histórico. Y Luciana, si en el mundo, en el siglo del conocimiento, en el siglo donde la deuda pendiente es la alfabetización digital, si las causas, la fuerza del progreso de las naciones y el principal patrón de acumulación ha sido la economía del conocimiento, a este gobierno se le ocurre cerrar el INTA, cerrar el CONICET, expulsar a los científicos, no transferirle fondos a las universidades. Están poniendo la motosierra en el futuro de los argentinos y en la principal capacidad que los argentinos tienen. Han emigrado más de
2.600 científicos, por lo menos que yo conozca hasta el presente, que se formaron en la Argentina, tienen experiencia acreditada en investigación y se tuvieron que ir al mundo porque el gobierno les cerró la puerta de lo público. Esto es una verdadera calamidad en el siglo del conocimiento y lo del INTA forma parte de ese estropicio que están haciéndole al país y ese retroceso que se había logrado en materia de conocimiento, investigación y desarrollo científico. 5 millones de computadoras tenían nuestros chicos y ese era un proceso de alfabetización digital que permitía integrar desde lo público a los argentinos en el mundo digital. Eso se mutiló. Que alguien me explique quién se va a hacer cargo de este retraso digital de la mayoría de los argentinos en una sociedad que nació absolutamente digital. Los nativos digitales a veces no tienen los instrumentos básicos y la escuela pública no puede iniciar ese proceso de transferencia digital porque los chicos no tienen dónde aplicarla. El INTA Julián, forma parte de esta locura. Julián, gracias, por la gentileza de No, gracias a atendernos. ustedes, Albino, que tengan una buena mañana y ojalá podamos volver a hablar más seguido.